tal, amigos? Bienvenidos al Gato del Viernes, el Gato Premium. Sabe usted que no paramos. Y el viernes, por tanto, toca también gato de reflexión, por así decir, porque, hombre, ya que es viernes y estamos todos un poco más tranquilos, y los que no están más tranquilos es porque se lo están pasando bomba por ahí, pues es el momento de, en lugar de contar, o además de contar la actualidad cotidiana, darle un par de vueltas a la cabeza sobre todo lo que está pasando alrededor, para ver de toda la espuma de la actualidad qué es lo que realmente va a quedar, porque no siempre es fácil saberlo. Las noticias de hoy son básicamente las de todos los días, es decir, seguimos con el país en venta, básicamente. Pedro Sánchez vende sin parar cosas para mantener su mayoría y poder sacar sus presupuestos en beneficio de exactamente aquellos partidos que lo que pretenden es descomponer el país, con lo cual estamos, por fin, como no podíamos ni imaginarnos hace unos años. Y en materia social, todo el mundo mira al coronavirus, es decir, una enfermedad que es menos mortal que la gripe común que todos conocemos en cualquiera de sus cepas, que en España solo hay 25 casos, que quizá haya más porque es muy contagiosa, pero en fin, cuyo índice de mortalidad está en torno al 1 de cada 150 y tantos. 1 de cada 150 y tantos. En España todos los años la gripe común mata más gente que la que ha matado el coronavirus en todo el mundo. Estas cosas conviene subrayarlas porque es que, claro, al final la sensación de... Ahora cuando venga Julio Ariza le voy a preguntar una cosa que seguro que él tiene más información que yo, sobre el motivo de la histeria colectiva. ¿Y quién saca beneficio de la histeria colectiva? Porque hay quien saca beneficio de la histeria colectiva. Lo que está pasando en las bolsas es un perfecto ejemplo de ese asunto. Están desplomadas todas. Aquí hemos tenido en una semana una pérdida de un 9%. ¿Por qué baja la bolsa? Porque la gente vende. ¿Por qué vende la gente? Porque cree que va a ganar menos de lo que tiene. Cuando la gente vende, los precios bajan. Y entonces alguien puede comprar. Alguien que tenga mucho dinero y que pueda comprar masivamente. Como la bolsa volverá a subir, el negocio es redondo. Has comprado por 4, lo que vas después a vender, si tienes la oportunidad, por 9, por 10, por 11. Claro, y esto al final siempre funciona así. La cosa del mundo globalizado significa también que el beneficio y las pérdidas se globalizan igualmente, que es exactamente donde estamos. Pero eso lo veremos después. Antes, ayer la noticia era que en el Congreso Nacional de la Sociedad Civil, que han organizado nuestro amigo Alfredo Dagnino, la presentó 2 veces en El Gato al Agua, hablaban José María Aznar y Felipe González. Ellos dos. Vamos a ver si podemos en breve las mismas declaraciones que poníamos anoche en El Gato al Agua. Si usted está en directo viéndolos, las habrá visto hace un momento también, pero creo que vale la pena repetirlas, porque hay que ponerlo en su contexto. En España tenemos 2 costumbres que son muy llamativas. Una, enterramos fenomenal, o sea, aquí todo el mundo habla mal de ti hasta que te mueres. Cuando te mueres todo el mundo habla bien y 5 meses, 6 meses después otra vez hablar mal. Pero enterrar lo hacemos fenomenal. Y 2, un jefe del Estado, un presidente del gobierno, es considerado como un hombre de Estado solo cuando ha abandonado el Estado. Mientras manda, se comporta como lo que es. Y todo el mundo le sacude y generalmente con razón. Muchos años después aparece y es como si viéramos a Cincinato redivivo. ¿Sabe usted? Aquel romano que estaba en el campo arando y tal, y le llamaron para que pusiera orden, llegó, puso orden, fue el primer gran dictador, y luego cuando acabó de poner orden se volvió a sus bueyes y tal a su campo. Bueno, pues lo mismo. Aquí aparece de repente Cincinato y Felipe González y José María Aznar son como, aquella España sí que funcionaba. Bueno, pues hombre, vamos a ver, es verdad que todo tiempo pasado fue mejor, con frecuencia, como decía el viejo Manrique, pero todo lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que pasó ayer y antes de ayer. Y los responsables de lo que pasó ayer y antes de ayer son José María Aznar y Felipe González. Es posible que ellos no fueran conscientes de hasta qué punto lo que estaban haciendo iba a conducirnos hasta aquí. Es posible. Si no eran conscientes, mal, porque no será que no se les dijo, y ahora lo recordaremos. Primero vamos a escuchar lo que dijeron nuestros 2 cincinatos. Vamos a ver. Es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe
que no hay espacio de autodeterminación, y si a alguien se le ocurre reformar la Constitución para que haya un espacio para la autodeterminación, yo haré campaña en contra y votaré en contra. Lo que pasó ayer me parece que tiene muy graves consecuencias. No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término, es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Bueno, las dos cosas son verdad simultáneamente. Es una performance, es decir, es una puesta en escena. Pedro Sánchez ha querido poner en escena, para asegurarse los presupuestos, una reunión bilateral con Cataluña que a los separatistas en general les ha dejado contentos, lo suficiente como para que le avalen el techo de gasto, que es lo que él quería, y al mismo tiempo es verdad que es devastadora. La imagen es devastadora, es decir, para cualquier ciudadano común, ver que conspirar abiertamente contra la soberanía nacional tiene premio, pues es devastador. Los dos tienen razón. Ahora bien, la transformación del Partido Socialista en Cataluña en un agente de estímulo del separatismo es responsabilidad de Felipe González. Hay que recordar que el PSOE en Cataluña, antes de los primeros años de la transición, no era un partido nacionalista. Y son aquellos socialistas nacionalistas de Cataluña, generalmente niños bien, que literalmente compran el viejo aparato de la UGT y del PSOE en Cataluña y se hacen con el poder, los que lo convierten en lo que es Maragall, por ejemplo. Son ellos los que pactan con Esquerra cada vez que tienen posibilidad, como ahí lo vimos en tiempos de Maragall, Carlos Rovira y demás. ¿Se acuerda usted, verdad? Es Felipe González también quien, cuando Pujol es sorprendido, en fin, en el gigantesco pufo de banca catalana, permite que Pujol quede exento. Y desde entonces hasta acá no ha pisado la cárcel. En cuanto a Aznar es un poco lo mismo. Para apuntalar su mayoría en el 96, mayoría precaria, pacta con el separatismo catalán y le ofrece mucho más de lo que debía. Y cuando tiene la oportunidad, en el año 2000, con mayoría absoluta en todas partes, de rectificar las cosas, no lo hace, al contrario. A partir de ahí, todos de cabeza. Quizá la gran pregunta, porque ni Felipe González ni José María Aznar son tontos, son muchas cosas, pero tontos no. Quizá la gran pregunta es ¿por qué? ¿En qué fuerza se ha apoyado siempre el nacionalismo separatismo catalán para mandar de una forma o de otra? Y alguna vez habrá que hablar, digo yo, de las connivencias del separatismo catalán con el poder económico. Alguna vez habrá que hacerlo. Esperemos que no sea dentro de 60 o 70 años cuando algún historiador se ponga a hilar consejos de administración de grandes empresas con las familias del separatismo. Habrá que hacerlo antes, porque si no nos va a servir de bastante poco. Claro, esto es fundamental saberlo y tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí todo ha venido rodado. Y ahora estamos donde estamos y es muy difícil dar la vuelta. Yo recomiendo que se lea usted hoy un artículo que publica el veterano Miquel Jiménez en Voz Populi, extraordinario. Miquel Jiménez es un hombre de izquierdas, ostensiblemente de izquierdas, catalán, criado en ese mundo, y no es en absoluto enemigo de la autonomía, y es más catalán hasta las cachas. Pero lo que dice tiene toda la razón del mundo, y básicamente se ha creado una situación absolutamente irreversible que ha conseguido llevar a la opinión pública en general la convicción de que cuanto más lejos los catalanes mejor. Claro, estamos hablando no de los catalanes, sino de menos de la mitad de Cataluña, que son los que se han quedado con el momio. Y mientras tanto, más de la mitad de los catalanes están excluidos en la práctica de la vida pública. Son los que no estaban en la mesa del otro día con Pedro Sánchez. ¿Dónde están todos esos? Súmelos. La ley electoral en Cataluña da lo que da, es decir, una preeminencia del voto rural o del interior respecto al voto urbano, que hace que los nacionalistas y separatistas, si no son ya lo mismo todos, tengan más representación que la gente que es partidaria de seguir siendo española, como ha sido toda la vida. Bueno, decía Josep Pla, lo recuerda Miquel Jiménez, que un catalán es un español al que llevan años diciéndole que no lo es. Es exactamente esa la situación, pero hoy, con todo a su favor, con la anuencia del poder político en Madrid, con el poder económico, con el poder mediático, están a punto de conseguir algo que es terrible, que es que España desaparezca, porque sin Cataluña España no existe. Sin Cataluña
España deja de ser España, será otra cosa, no sé cómo lo podremos llamar, pero España ya no. En el acta fundacional, si usted quiere, de la unidad nacional, por ponernos, en fin, que es el matrimonio de los reyes católicos, ¿no? Y la unión de las coronas de Castilla y Aragón, Cataluña ya está. La señera está en el escudo fundacional, desde los reyes católicos, siempre. Cataluña es parte de España y España es Cataluña. Si Cataluña no está, España desaparece. Nos convertiremos en otra cosa, no sé en cuál. Así que no puede ser. Y además del asunto histórico, lo que tenemos es, insisto, más de la mitad de la sociedad catalana que sistemáticamente es marginada de la vida pública. Es como si no existiera. Solo para cantar rumbas. Es una cosa de vergüenza. Y lo que vimos el otro día, yo me acuerdo que en el Gato al Agua, cuando la sentencia del Supremo sobre el proceso del 1 de octubre y demás, que todo el mundo daba palmas, Marchena, héroe de la humanidad y tal, bien. Llegó Juan Arza, de Sociedad Civil Catalana, al Gato y dijo, esto es una catástrofe. Es una catástrofe para todos los que no son separatistas. ¿Por qué? Uno, porque en lugar de rebelión se les aplicó un tipo más, en fin, moderadito, que era el de sedición, y dos, porque el tribunal rehusó aceptar la propuesta de la Fiscalía de que al menos cumplieran la mitad de la pena los procesados. Pues tenía toda la razón del mundo, efectivamente. Y la sentencia fue demoledora, ha sido demoledora para España. Y ahora tenemos ya, lo veíamos ayer en el Gato, fuera, pisando ya la calle, nos lo contaba María Matos en un magnífico pizarrín ayer, a todos, menos a uno, a todos los demás, ya están en la práctica fuera. A mí me parece muy bien que estén fuera, quiero decir que se mueva y tal. Si la gente tiene la posibilidad de eludir la cárcel, pues que la eluda, porque la cárcel nadie está bien. Ahora compare usted unos presos y otros, porque en la cárcel hay centenares de presos comunes condenados por cosas bastante menos graves que romper la soberanía nacional, y a esos no les dejan salir a trabajar, ni les fichan roures para que les asesoren derecho público, como han hecho con Forn, ni les dejan salir a cuidar a su anciana madre. Así que estamos en lo que Jesús Lenz llama el privilegio catalán, una vez detrás de otra, todo el tiempo y sin parar. Bueno, pues en estas continuaremos, porque como además la mayoría de este gobierno se basa fundamentalmente en que los separatistas puedan cobrar secesiones continuamente, a pesar de todo y por encima de todo, tapando, si es preciso, la realidad, tapándola, ocultándola, maquillándola, como en el vertedero de Zaldívar, que lo veíamos anoche también en el Gato, y creo que en breve podremos recuperar ese vídeo magnífico de Natalia Rodríguez, donde nos explicaba cómo es la situación actual, todo lo que hemos descubierto sobre ese vertedero, como el poder de la actual mayoría consiste en satisfacer a esa otra gente, podemos encontrarnos con un pacto entre ladrones para años. Porque si solo en una cosa están de acuerdo el PSOE, la Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, etcétera, que es que no les quiten del poder. En todo lo demás disienten, pero están de acuerdo en que no les quiten del poder y harán lo imposible para mantenerse ahí. Lo imposible. Lo de Zaldívar. Aquí hay unas cuantas cosas en España que nosotros en el Gato al Agua hemos estado recordando todos los días, porque sencillamente es impresentable que salgan del panorama informativo. Una de la que nos habría gustado ocuparnos más, pero lamentablemente no tenemos la capacidad para obtener más información, es la explosión de la petroquímica de Tarragona. 3 muertos, cuatro muertos, pero es que hay que recordar lo que fue aquello. ¿Y qué ha pasado? Ni palabra. De vez en cuando una manifestación de los vecinos para decir, oiga, que nos han roto todo y aquí no hemos cobrado nada, el seguro. Bueno, y ya está, nada más. Ocurría que el responsable de esa petroquímica era un sindicalista del OGT, un tipo del Partido Socialista de Cataluña, que no fue exactamente puesto al frente de todo aquello por su destreza en materia petroquímica, sino por otros motivos. Y aquí nadie está diciendo ni palabra de lo que es el accidente más grave en materia industrial en años en España. Ni palabra. Otro asunto es el de las menores de Baleares. Aquí sí que podemos ponernos una medalla porque desde el primer día dijimos que lo íbamos a seguir y como ha habido información todos los días, gracias por una parte a Jorge Campos, diputado de Vox en Baleares, que nos la manda, de Margarita Proens, la diputada del PP en Baleares, que viene y lo plantea en las Cortes y nos lo cuenta, etc.
merced, y el Diario de Mallorca, que está haciendo un trabajo magnífico, a pesar de las innumerables presiones que está recibiendo. Gracias a todo eso sí que hemos podido ir teniendo información todos los días y lo hemos venido contando. Y ahora mismo la situación, que es para no creérsela, es que no hay ni una sola asunción de responsabilidad política en Baleares por este asunto, que por si usted ha estado en Marte estos últimos meses, yo le recuerdo. El gobierno balear, como todos los gobiernos autonómicos, como todas las administraciones, aparta a niños, a menores de sus familias, con razones, en fin, generalmente fundadas, pues de problemas de convivencia, de abandono, de lo que fuere, en fin, y los acoge la administración bajo su tutela. Bueno, hasta ahí, en fin, será discutible, pero bueno, bien, funciona y podría funcionar mejor. Y he aquí que a estos menores bajo tutela de la administración entran en una red de prostitución y que la cosa se sabe y que la cosa se denuncia y que nadie mueve un dedo. Y finalmente esta Nochebuena a una niña metida en una de estas redes la violan y gracias a eso salta a la actualidad una red completamente infame de explotación sexual de menores tuteladas por la administración. Vamos a ver, si a unos padres, imagínense usted, drogadictos o en situación de precariedad laboral, les pilla la administración prostituyendo a su hija, esos padres van a la cárcel y la niña pasa a tutela oficial. Sin embargo, cuando los que tutelan no son los padres, sino la administración, no pasa nada. Es asombroso. Y nadie ha dado una explicación. Esta semana pasaba una cosa muy interesante. Nombraba el gobierno balear a un responsable para que dirigiera una comisión no solo de investigación, sino fundamentalmente para tratar de reformar la cosa. Fernández del Valle se llama, un catedrático de la Universidad de Oviedo, que por cierto ya había tenido responsabilidades en esta materia en el pasado. Según llega a tomar posesión, dimite. Bueno, de hecho no dimite porque ni siquiera llega a tomar posesión. Se va, se marcha de allí. ¿Qué no habrá ahí debajo? ¿Qué no habrá ahí debajo? Para que no haya habido ni un solo cese político y para que un señor al que se le encarga con todos los laureles, en fin, de poner orden en el campo, ni siquiera llegue a pisar hierba, se va zumbando. ¿Qué no habrá ahí? Y nos terminaremos enterando, de eso estoy convencido, porque tanto Jorge Campos por parte de Vox como Margarita Proens por parte del PP están empujando. Y yo tengo que decir dos cosas. Uno, elogio absoluto a Jorge Campos por el trabajo que está haciendo, que es el de morder la canilla y no soltar, que es lo que tiene que hacer la oposición. Morder la canilla, figuradamente, de Francina Armengol hasta que pase algo, hasta que se asuma una responsabilidad, porque va a ser la única forma de solucionar el problema. Y dos, elogio también al Partido Popular, porque a ellos les consta que esto empezó a ocurrir cuando gobernaban ellos en las Baleares. Y a pesar de eso, han dejado aparte el miedo a que alguien pueda decir la culpa también es vuestra, y a lo que han ido es a lo fundamental, que es a resolver el problema, porque para eso pagamos a los políticos. Bueno, en fin, veremos lo que ocurre, pero estoy convencido de que algo averiguaremos. Y lo fundamental que hay que averiguar aquí es si hay o no red de prostitución tolerada y organizada desde la administración. Insisto, esto no es lo decíamos la otra noche, aquí no se trata de decir el PSOE prostituye a las niñas, ¿verdad? Esto es una bobada, no es eso. Aquí lo que hay es una red criminal en alguna medida amparada por gente que forma parte de la administración, porque si no, no habría podido ocurrir. Y eso es lo que hay que elucidar, y esa gente a la cárcel. Y que no nos camuflen el asunto con la cosa del feminismo y la polleta, porque no tiene nada que ver. O sea, esto no es violencia contra la mujer, que luego hablaremos de eso. De hecho, si no me equivoco, entre los detenidos hay una mujer también, que actuaba como, en fin, enganche de la red de proxenetas. Bueno, no. Aquí lo que hay es que gente que forma parte de la administración, sea cual fuera el partido, queda exactamente igual, ha tolerado que pase esto. Y generalmente, cuando algún funcionario tolera que un delito ocurra, es porque ha cobrado. Porque si no, no. Hemos de llegar al fondo y aquí estamos por llegar al fondo. Otro asunto sobre el que queremos llegar al fondo, y qué bien viene esta recapitulación del viernes, lo de Mónica Oltra. Porque cuanto más se sabe, más asco da.
Yo le recuerdo la situación. Mónica Oltra estaba casada con un señor. Este señor abusó, que este señor trabajaba precisamente tutelando menores en un centro de la Generalidad, responsabilidad de Mónica Oltra, es decir, el marido, entonces marido, trabajaba bajo las órdenes de ella en uno de estos centros. Este señor abusa de una menor que estaba bajo su responsabilidad. Bueno, cuando la niña va a denunciar, le dicen: no denuncies porque es que este hombre está casado con una mujer muy importante y tal. Pero cuando al fin la niña va a declarar, la llevan esposada, a la niña esposada a declarar. Durante varios meses, la consejería de Mónica Oltra, que sabe lo que ha ocurrido, tapa el caso. Y durante los meses siguientes hace todo lo posible para que el asunto no salga a la luz. Es de vergüenza. Al final, el pollo este acabó condenado a 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación. ¿Qué menos? Pero mientras todo eso ocurría, él seguía trabajando en el mismo centro, tutelando menores, donde había abusado de una menor. Y Mónica Oltra, que era su jefa y su esposa, lo sabía. Y lo mantuvo allí. Y esta señora sigue mandando en el gobierno valenciano. Y Chimo Puig sigue callado. Y el otro día, las diputadas de Podemos en las Cortes Valencianas, porque es que aquí, desde luego, en fin, el más tonto hace relojes, montan una performance para que la gente, las diputadas, bailen eso de que el Estado opresor es un macho violador y el violador eres tú. Eso sí, o sea, para el carnaval, fenomenal. Estas son las que se han negado a que se investigue el asunto y las que están apoyando a Mónica Oltra. Y luego son las que defienden a las mujeres, ya que usted. Del asunto de Mónica Oltra hacíamos ayer o antes de ayer, Raquel, por favor, creo que debemos de tener el vídeo, un pequeño resumen de cómo está la situación ahora mismo. ¿Podemos verlo? Vamos a ver si lo recuperamos, porque este es otro asunto de esos que todos los días vamos a contar hasta que Mónica Oltra, porque en este caso ahora está claro de quién es la culpa, asuma su responsabilidad política. Una señora que ha mantenido a un delincuente, o bueno, en ese caso un presunto delincuente, pero denunciado por algo tan grave como abusar de una menor, que le ha mantenido en su puesto, que luego ha parado cualquier investigación. Esa señora tiene que irse. Vamos a verlo. Se llama Luis Eduardo Ramírez y fue condenado a 5 años de prisión por abusar de una menor tutelada cuando ella tenía 13 años. Este educador social es conocido por ser el exmarido de Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Los hechos se remontan a 2016. Ramírez, educador de un centro religioso de acogida y tutelado por la administración, aprovechaba el turno de noche para acudir a la habitación de la menor y abusar de ella. A pesar de la primera denuncia de esta menor, en febrero de 2017, Luis Eduardo Ramírez continuó durante 2 años más trabajando en ese mismo centro. En un primer momento, el centro comenzó una investigación interna y fue apartado temporalmente. Tras cerrarse, volvió a su puesto de trabajo, pero en una planta diferente. La propia Fiscalía denunciaba en un escrito el silenciamiento que hubo con la denuncia de esta menor. Llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017, en que la menor habla por primera vez de abusos sexuales, hasta el 27 de junio de ese mismo año, no se comunicara a la Fiscalía de Menores por parte de la Consellería. De hecho, tras comenzar el juicio en noviembre del año pasado, la propia Mónica Oltra defendía la actuación de la Generalitat. Aseguraba que no se podía apartar a un trabajador de un centro si no hay una condena o medida cautelar que lo ordene. Finalmente, Luis Eduardo Ramírez, además de los 5 años de cárcel, ha sido inhabilitado durante 10 años. No podrá acercarse a la menor a menos de 200 metros y a pagarle una indemnización de 6.000 euros. No se puede apartar a un trabajador de su puesto de trabajo sin una sentencia, dice Mónica Oltra. Pero ella persiguió a un señor en un centro de Segorbe por una acusación de abusos, le hundió la vida, le echó de su trabajo y luego resulta que la denuncia era falsa. Y por esto Mónica Oltra tampoco ha pagado. Entonces ya está bien. Ya sabemos que a Mónica Oltra, como a todo el mundo de Compromís, la protege el separatismo catalán, que es fortísimo en medios de comunicación.
Pero esto es una vergüenza. Y las que nos quedan por ver, que va a ser después de la publi. Hasta ahora mismo. Sabe usted que estamos de Gato de Viernes, el Gato Premium, que fundamentalmente consiste en poder reflexionar un poco más en detalle sobre los temas de la actualidad de la semana. Y en esto seguimos. Quiero seguir, iba a seguir recordando los temas en los que, como Jorge Campos con el caso de las menores, vamos a morder la canilla del poder y no vamos a soltar, porque para Martínez, nosotros. Pero antes le quiero recordar una cosa que es absolutamente fundamental para nosotros y para usted también, que es el Club de Amigos. Vamos a ver, aquí estamos empeñados en seguir siendo su voz. Nos quieren echar, a ustedes les quieren echar de la vida pública, como a esa más de la mitad de los catalanes, que no existan. A nosotros, a usted, le quieren echar de la vida pública también, que su opinión no cuente. Nosotros estamos empeñados en seguir siendo libres y en seguir hablando y en seguir siendo su voz. Pero para eso necesitamos su ayuda, porque nadie más nos la va a prestar. Y la forma de hacerlo es precisamente el Club de Amigos, que es la herramienta que hemos creado para facilitar este compromiso cívico, que es apostar porque haya una voz libre en el panorama de los medios de comunicación. 616-2464. 91-616-2464. Llame usted en cualquier momento, si no hay nadie en la oficina, le cogen la llamada y se la devuelven y le explican cómo funciona. Es muy fácil, es muy barato y para nosotros es absolutamente fundamental, porque nos va a permitir que su voz llegue a cada vez más sitios. Aprovecho de paso para saludar a los amigos de Valencia, de Zaragoza, de Murcia, de lugares que se van uniendo a nuestra red de difusión, porque su voz sí está llegando cada vez a más partes y queremos llegar al conjunto de España, no solo por la aplicación habitual de Movistar, por la plataforma, sino en la TDT y donde haga falta, y cada vez con más profesionales y cada vez con más información. Pero insisto, para eso nos hace falta su ayuda y nosotros, francamente, se la pedimos. Queremos seguir siendo su voz. Por ejemplo, para que no se nos olviden cosas como lo de Zaldívar. Enumero la explosión de la petroquímica en Tarragona. Todo el mundo callado. La cuestión de las menores en Baleares, que por fin se ha conseguido entre todos que vaya al Congreso. Aunque haya sido un poco vergonzoso ver lo que contestó Pablo Iglesias, pero en fin, en las Cortes está. El asunto de lo de Mónica Oltra, que es absolutamente impresentable. Esa señora tiene que marcharse ya. Lo del vertedero de Zaldívar, de verdad es una cosa... O sea, usted imagínese que esto ocurre en la Comunidad de Madrid. O sea, estaban paseando la cabeza de Isabel Díaz Ayuso en una pica por ahí, figuradamente. O a lo mejor no. Es de locura. Es que hay que ver lo que ha pasado ahí. Una red infame de intereses económicos y políticos, de gente del PSOE en el País Vasco, de gente del PNV, todo el mundo callado viendo lo que estaba pasando. Dos obreros que denuncian y que mueren, que es que hay muertos en ese asunto. Natalia Rodríguez hacía un magnífico trabajo de resumen la otra noche en El Gato, lo vemos. 3 semanas después del desplome del vertedero de Zaldívar en el País Vasco, la alerta por riesgo de derrumbe continúa activa y los 2 trabajadores de la instalación siguen sepultados bajo los escombros. Un desastre ambiental que lo que ha aflorado son las posibles irregularidades que ha cometido la empresa durante años. Según fuentes cercanas a la compañía, a las que ha tenido acceso el diario El Confidencial, la empresa ofrecía sus precios a la mitad respecto a otros vertederos vascos, por lo que recibía multitud de residuos desde todos los puntos de la comunidad. En 2016 se vertieron 120.000 toneladas de residuos. Tan solo 3 años después se pasó a las 500.000 toneladas, al límite de su capacidad. De hecho, su vida útil estaba prevista hasta 2046, pero a este ritmo se esperaba que acabara en 2022. Además, varios transportistas aseguran a El Confidencial que la basura se vertía sin ningún tipo de control y por tanto era difícil compactarla de forma estable. En la última inspección, en junio de 2019, varios trabajadores avisaron que había fisuras y grietas, lo que podría provocar su derrumbe.
De hecho, este vertedero también fue multado en 2012 con 30.000 euros por albergar tierras contaminadas de PCB, algo para lo que no estaba autorizado. Tras este desastre de Zaldívar, el gobierno vasco estudia crear una ecotasa a las empresas que generen residuos industriales por usar vertederos. La intención del ejecutivo de Urkullu es que sirva para animar a las empresas a buscar otras alternativas. Les resumo, una familia vinculada al Partido Socialista local monta un vertedero. Vale, en principio de material orgánico, ya ve usted. De inmediato comienza una agresiva política comercial que consiste en ofrecer a todo el mundo su vertedero a la mitad de precio que los demás, con lo cual aquello se llena de gente, evidentemente. 3. La administración competente en la supervisión de eso, que es la Consejería de Medio Ambiente, por cierto, también en manos del PSOE, en el pacto PNV-PSOE, que ahora gobierna el País Vasco, lo sabe, lo inspecciona y no dice nada. Ha dicho que tenía constancia de las irregularidades. Es que es gravísimo que lo diga, porque ni siquiera puede decir yo no sabía lo que estaba pasando. Es que lo sabía y nadie hace nada. Y aquello se va llenando y no se compactan los residuos y llegan residuos de todo tipo, también residuos inorgánicos y contaminantes, y aquello va creciendo y se vuelve a denunciar y se vuelve a saber y nadie hace nada y esa gente sigue forrándose y la consejería sigue callando y el gobierno vasco tampoco hace nada. En el gobierno vasco, hay que decir, en el País Vasco, en la comunidad autónoma vasca, la gestión administrativa es compleja. Están las diputaciones forales, los territorios tienen unas competencias concretas, además de los municipios, y luego está el gobierno autonómico. Da igual, es decir, la complejidad no exime de responsabilidad en este caso, porque era muy visible, es muy visible esa gigantesca montaña de porquería. Los trabajadores del vertedero lo denuncian, que esto se cae, y no pasa nada, y esto se cae y mata a los trabajadores. Y esta es la hora en la que Urkullu solo se le ocurre decir, bueno, para que no vuelva a pasar, vamos a subir los impuestos, ¿verdad?, al que ponga un vertedero. O sea, hay que ser dos cosas, o tonto o canalla, elija usted la que quiera, porque esto no tiene nombre. Ahí hay 2 muertos, es un desastre ecológico formidable. No sabemos qué cantidad de contaminantes hay ahí, desde luego del amianto está claro. Y se ha matado a 2 personas. En fin, alguien debería decir algo. Alguien, yo qué sé. Bueno, nosotros aquí lo seguiremos contando día tras día también, porque esto no puede ser. Ahora hay campaña electoral en el País Vasco. Ya verá usted, como si alguien saca el tema en campaña, le van a decir, está utilizando los muertos para hacer política y tal. Estamos utilizando a unos incompetentes cuya incompetencia ha tenido efectos criminales, que es la muerte de 2 trabajadores en ese vertedero, más los efectos derivados, porque ahora libre usted de eso. Bueno, en medio de la enormidad de todo este asunto, casi es anecdótico el rasgo de supremacismo de boina de Urkullu cuando se niega a que la unidad militar de emergencias eche una mano, porque la unidad militar de emergencias se ofreció y Urkullu dijo que no, por no llenar aquello de banderitas españolas, ya sabe usted y tal. Aunque ahora, con todo lo que estamos sabiendo, igual la cosa es distinta. Y ahora, con todo lo que estamos sabiendo, a lo mejor es que lo que Urkullu no quería es que fuera allí alguien completamente ajeno a ese pútrido mundo de la administración autonómica vasca y viera lo que había y lo contara. A lo mejor, mire usted por dónde, era eso. En fin, bueno, más cosas que tenemos que contar y que son importantes dentro de este resumen de la semana. Hay una noticia importantísima que ha pasado prácticamente desapercibida. La semana pasada fue, que ya se veía venir, pero realmente poca gente estaba mirando, que ha sido la expulsión del Partido Feminista del seno de Izquierda Unida. Izquierda Unida, como usted sabe, es una especie de instancia de aluvión
que recogió a los restos desheredados de la izquierda después del hundimiento del Partido Comunista. Está el Partido Comunista, el viejo PC, pero hay otras muchas cosas, y entre ellas estaba el Partido Feminista de Lidia Falcón, que es un clásico de la paleoizquierda española. Y que era un partido feminista de corte clásico, es decir, igualdad absoluta hombre y mujer, empoderamiento de la mujer, bueno, lo que ya conocemos. Y que, por otra parte, como todo el mundo sabe, ha sido un discurso bastante, en fin, hasta cierto punto razonable. Digo hasta cierto punto porque estas mujeres exageran mucho, pero la igualdad de la mujer en todos los ámbitos, yo creo que es una reivindicación que hoy no discute nadie. Ya no estamos, en fin, en el neolítico, donde la división del trabajo social dependía de la fuerza física. O sea, las cosas evidentemente han cambiado completamente y nadie discute ya. Y eso ha sido un mérito del combate feminista, ¿verdad? Y nadie discute ya en la igualdad de derechos plena en todos los ámbitos. Bueno, estas mujeres llevaban la cosa bastante más allá. Como la envolvían en una retórica revolucionaria, terminaron escoradas tan a la izquierda que entraron en Izquierda Unida. Pero, en todo caso, su horizonte seguía siendo la mujer. Ahora bien, por el camino, la izquierda pijo-progre, que ha acabado apoderándose por completo del discurso de la izquierda, descubre que tienen un nuevo sujeto revolucionario. Como la mujer ya no es, porque realmente, en general, pues, la igualdad está en España muy cerca de estar conseguida, hay que buscar un sujeto revolucionario nuevo. Y además, cuanto más abstracto, mejor. Y entonces aparece el discurso trans, el discurso queer, la ideología de género. Es decir, en realidad el problema no es que haya hombres, que haya mujeres, no. El problema precisamente, o mejor dicho, el objetivo es que hombre y mujer son construcciones sociales. Eso es una herramienta de opresión. Seremos libres cuando podamos decidir si queremos ser mujeres o si queremos ser hombres o si queremos ser gatos persas. Bueno, ese discurso, que es el de la ideología de género, preña por completo a la izquierda y deja a las feministas de toda la vida en una posición muy complicada, sobre todo cuando se plantean problemas concretos, la gestación subrogada, por ejemplo. Una feminista clásica dice, vamos a ver, o sea, vas a convertir a una mujer X en una vaca de engorde para que un burgués H en otro país, es una granja de mujeres. Eso no es una granja de mujeres, eso no es romper la dignidad de la mujer. Yo como feminista no puedo apoyarlo. Por el contrario, desde el punto de vista del trans, del queer, etcétera, de esa ideología de género, en la que hombre y mujer son categorías, en fin, aleatorias, y lo único importante es la voluntad del individuo, desde ese punto de vista, es decir, si yo quiero ser mamá y no puedo serlo, ¿qué problema hay para que lo sea en el vientre de otra? Por eso el mundo feminista tradicional está contra la gestación subrogada y el mundo neofeminista de la ideología de género está en general a favor de la gestación subrogada, como de cualquier cosa donde lo individual se imponga sobre lo colectivo, que esta es la clave de la cuestión. Bueno, el asunto empezó hace año y medio más o menos a rodar, con una oposición muy fuerte, a partir del momento en el que había hombres transexualizados a mujeres que reclamaban el derecho a ser madres, evidentemente en el vientre de otra, y las feministas decían, perdona bonita o bonito, mujer soy yo, tú, vale, tienes todo el derecho del mundo a sentirte lo que quieras, pero no utilices el vientre de otra. La cosa se ha puesto muy complicada. La izquierda en general, la izquierda clásica, tiene unos códigos internos muy ásperos. Generalmente las querellas se ventilan dentro, a tiros, a navajazos, a lo que sea, pero dentro. Y cuando saltan, el que saca la cabeza ya es culpable. Y esto es lo que ha pasado en este asunto, donde finalmente el Partido Feminista ha sido expulsado de Izquierda Unida porque ha hecho demasiado visible esta brecha que estaba rompiendo la ideología de la ultraizquierda española. Vamos a ver lo que ha pasado, nos lo cuenta Sandro Meco. Izquierda Unida ha expulsado al partido feminista de sus filas. Formalmente, las razones de orden disciplinaria, por las críticas vertidas por el partido feminista, fuera de los ámbitos de la coalición, hacia la política de Izquierda Unida en materia de género.
La causa real, sin embargo, es de orden ideológico y obedece a la profunda transformación del feminismo en el seno de la izquierda. Hasta hace pocos años, el feminismo era una reivindicación de igualdad de derechos entre hombre y mujer que apostaba además porque la mujer se incorporara a puestos de dirección en todos los ámbitos. Sin embargo, desde hace unos años, la izquierda se ha abonado a las tesis de la ideología de género, el mundo queer o el mundo trans, que considera el género como una construcción social donde uno decide voluntariamente si es hombre, es mujer o no es nada de todo eso. Para el feminismo tradicional, que descansa sobre el hecho objetivo de que la mujer es mujer, las tesis de los trans son inaceptables. Un hombre que se sienta mujer no es una mujer que pueda reivindicar igualdad de derechos. Somos muy poco sumisas ni al patriarcado, ni al capital, ni a los trans, ni a los proxenetas, ni a los puteros. Desapareceremos las madres que solo somos progenitores gestantes y se arrogan esa capacidad también los hombres trans, es decir, las mujeres con barba, porque no han perdido su capacidad reproductora. Así, ha ido creciendo una brecha entre feminismo tradicional y este otro neofeminismo de género que finalmente ha ganado la batalla. Hoy, la extrema izquierda expulsa a las feministas y el partido feminista queda condenado como retrógrado. Parece inconcebible, pero así son las cosas. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. Y me parece que es de una enorme importancia. ¿Por qué? Porque todos estamos, en general, en fin, es una cosa de sentido común, en la defensa de la igualdad de derechos. Faltaría más entre hombres y mujeres. Muchos estamos bastante hartos de que la igualdad entre hombres y mujeres se convierta en plataforma de solo unos, que es aquello que decía la señora Calvo de no, perdona bonita, feministas solo somos nosotras. Hombre, ¿y por qué? Bueno, y muchos más estamos preocupados por el hecho de la deriva de este feminismo en algo que es sencillamente insensato. Porque la ideología de género es insensata. Es decir, la idea según la cual uno puede ser lo que quiera es un delirio. Yo no puedo ser Napoleón, bien que me gustaría, y aún menos María Antonieta. No puedo, soy lo que soy. Y la autonomía individual tiene sus límites. Bueno, que la izquierda abandone reivindicaciones materiales concretas de carne y hueso de cosas visibles, por ejemplo la igualdad de derechos hombre y mujer, para adoptar como bandera abstracciones plenas, que son puras construcciones mentales, iba a decir intelectuales, pero no, puras construcciones mentales, que sí, que pueden ser efectivas como bandera de movilización emocional, pero que no corresponden a una realidad concreta, es una estafa fenomenal, que es lo que ha pasado precisamente con el asunto de la ideología de género y de la violencia de género asociada. Y esta semana el Partido Socialista llevaba a las Cortes una proposición no de ley, claro, se la llaman proposición de ley, en fin, esto sería de locura, una proposición no de ley, pero proposición es, para, atención, que el gobierno persiga a los que discrepen de la ideología de género, o si usted prefiere, a la versión oficial de la violencia de género, es decir, esa idea según la cual a una mujer se la mata por el hecho de ser mujer. Si usted discrepa de eso, el PSOE insta al gobierno a que le persiga. Y claro, ya sabemos cómo persigue un gobierno. No le manda el cobrador del frac, le manda la Guardia Civil. Vamos a ver esta iniciativa socialista que ha pasado prácticamente desapercibida, muy pocos medios la han contado, y que es de una gravedad extrema, porque significa una mordaza nueva en la boca de los españoles. Vamos a verlo. El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al gobierno a perseguir a los que discrepen de la ideología de género. Concretamente, los socialistas pretenden imponer por vía ejecutiva la tesis según la cual las mujeres son objeto de violencia textualmente por el hecho de ser mujeres. Importante, lo que el PSOE propone no es que se persiga a quien justifica la violencia, cosa que nuestro ordenamiento jurídico ya persigue, sino muy específicamente a quienes discutan que tal violencia se produce por el hecho de ser mujeres, cosa que como mínimo es opinable. Después de la proposición de ley de memoria histórica que pretende imponer penas de cárcel a los que elogien algún aspecto del franquismo, esta nueva propuesta significa otro giro autoritario en la medida en que limita claramente la libertad de expresión. La propuesta ha salido adelante en la mesa de las Cortes con la única oposición de Vox, que alude expresamente a la libertad de expresión para justificar su negativa.
Sorprendentemente, el PP ha avalado la tramitación de la iniciativa socialista. Habrá que ver ahora si los populares avalan también esta nueva limitación de la libertad de expresión cuando la propuesta pase a trámite. Vamos a ver si dejamos las cosas claras. Esto es una barbaridad autoritaria, o casi totalitaria, porque al final resulta que esta ideología está impregnando todos los ámbitos de la vida. A una mujer no se la mata por el hecho de ser mujer. Y negar eso no es negacionismo. Como es viernes y tenemos tiempo, vamos a tratar de explicar la cosa con tranquilidad. Si a una mujer se la matara por el hecho de ser mujer, y por ninguna otra razón, entonces cualquier mujer sería potencial víctima de cualquier agresión por parte de cualquier hombre. Y es un hecho que esto no es así. No es así en general en el mundo y no es así en particular en España, que es uno de los países del mundo donde las mujeres están más seguras, según las cifras y los datos. En las ciencias sociales, y la sociología, la antropología, etcétera, son ciencias sociales, los datos tienen importancia. Las interpretaciones son discutibles, opinables, y es el debate intelectual que está muy bien. Pero los hechos objetivos siguen siendo hechos objetivos. Y los hechos objetivos en España, en esta materia, son muy concretos en cuanto a número de víctimas mortales, en cuanto a número de agresiones de hombres a mujeres y en cuanto a contextos en los que esas agresiones se producen. Y de ninguna manera, a la luz de esos datos, que por cierto publica el Consejo General del Poder Judicial, de ninguna manera puede decirse que en España a una mujer se la agreda por el hecho de ser mujer. En España a una mujer se la agrede por el hecho de ser mujer en circunstancias muy concretas, que son ámbitos sociales determinados, ámbitos culturales determinados, orígenes étnicos determinados, sí, también. Está prohibido decirlo, pero es una cosa asombrosa. Es decir, las estadísticas oficiales contemplan el dato del origen de los agresores, pero luego tú no puedes decirlo. No, pues claro que sí. Si tú te crías en una cultura donde la mujer vale lo mismo que un burro, no tendrás el menor sentimiento de culpa si la pegas y le matas. Y eso ocurre en ciertas culturas, que no es la nuestra, autóctona, es otra, y que vive aquí. Y ese dato no se puede dejar fuera, porque entonces estamos perdiendo de vista lo único importante, que es que no pase más. Lo único importante y lo único que a un político debería importarle es que esto no pase más o que pase lo menos posible. Pero como se cambia completamente el foco y en lugar de tratar de resolver un problema concreto, lo que hacen es maquillar el problema concreto para crear un problema universal enteramente abstracto, se mata a la mujer por el hecho de ser mujer, que no tiene encarnación real en la vida práctica, pero que a ti te sirve como bandera. ¿El resultado cuál es? Pues el que tenemos, que cuanto más se aplica una ley así concebida, menos se resuelve el problema y las cifras siguen básicamente las mismas. O sea, esto es propiamente criminal. La función del político consiste en resolver un problema. ¿Hay un problema objetivo de violencia de hombres contra mujeres? Sí. ¿Queremos resolverlo? Sí. ¿Cómo lo vamos a resolver? Viendo los casos en los que la violencia se produce, ¿no? Pues no. Lo vamos a resolver diciendo, toda mujer por el hecho de ser mujer es víctima, todo hombre por el hecho de ser hombre es culpable. Y no es verdad. Es que no es verdad. Y como no es verdad, cuando aplicas esa ley, el resultado es que la violencia permanece. Así que la responsabilidad del político en este asunto concreto es propiamente criminal, aunque sea en segundo grado, porque por su inoperancia está favoreciendo que continúe una situación en la que hay muertes y hay agresiones, que claro que las hay, por supuesto que las hay, pero no porque el hecho de que la mujer sea mujer, sino por los contextos concretos en los que la violencia se produce. Y esto hay que decirlo. Y ahora, para que no lo digas, se insta al gobierno a que te persiga, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. No vaya a ser que alguien diga que el rey está desnudo, como en el cuento del traje nuevo del emperador. Bueno, pues aquí seguiremos diciendo. Ya le digo yo que para eso nos hace falta el club de amigos, porque es que si no, en fin, nos van a dejar secos. Vamos a hacer una mínima pausa para la publi, que yo no querría despedirme este gato de viernes sin hablar de Ábalos. Hombre, claro que sí, hasta ahora mismo.
Estamos de vuelta y como es viernes, lo hacemos todos los días, pero los viernes con más razón, le quiero recordar lo importante que es lo del Club de Amigos. Es para nosotros fundamental y para usted también, porque no va a haber ninguna otra cadena que usted pueda identificar como, bueno, esta es mi voz, su voz. Y nosotros queremos ser su voz, pero para eso necesitamos su ayuda y para eso hemos construido el Club de Amigos, 916162464. Usted llama y le explican cómo funciona. Si no hay nadie en la oficina, no se preocupe que el número queda registrado y le devuelven la llamada y le cuentan cómo va. Es crucial para que pueda seguir habiendo una voz en los medios de comunicación españoles que diga, por ejemplo, que esta proposición de ley socialista, que el PP ha avalado en las Cortes, solo Vox se opuso, lo ha contado Sandro Meco en el vídeo, el PP lo avaló en las Cortes, es una barbaridad, que es una locura que un grupo parlamentario inste a un gobierno a perseguir un delito de opinión, que estamos como en China. Se le van a poner a Pedro Sánchez un día los ojitos así, y va a ser una risa esto, en fin. Al que se le están poniendo los ojitos así también, pero de pura reconcentración y furia, es a Ábalos con el asunto de Venezuela. Claro, porque como cada vez que habla cuenta una cosa distinta, decía el otro día un tuitero, han aplaudido mucho a Ábalos, los socialistas, en el Congreso. Habría que dividir los aplausos por 7 para saber cuál de las versiones es la que estaban aplaudiendo. Porque es que de verdad, en fin, estos días ha habido más del Seagate, en fin, más caso del sí en el Congreso, como usted bien sabe. Pero seguimos sin saber lo fundamental. ¿Por qué fue Ábalos? ¿Para qué fue? ¿Y de qué habló con Delcy Rodríguez? Seguimos sin saberlo. Vamos a ver el resumen de lo que pasó en el Congreso y luego lo comentamos. ¿Llega? Bronca en el Congreso de nuevo por el del Seagate. Usted ha demostrado ya que no dice una verdad ni por equivocación. Usted ha incurrido en una mentira tras otra. Ya son incontables las incoherencias y las falsedades que usted ha aportado en estos días sobre el asunto. Señor Loride, ¿ha estado de vacaciones estos días? La verdad es que después de 3 semanas me venga con algo que ya han dicho sus compañeros, sus compañeras. Ábalos asegura que es la oposición la que ha creado una red de falsedades en torno a lo ocurrido en Barajas. Mire, lo que no se puede es tratar de decir un discurso de voy a por la mentira y me construyo 300 falsedades. Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el duty free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro. Pero vamos a ver, ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. El ministro de Transporte ha decidido recurrir al 11M para defenderse algo que no ha provocado otra cosa que abucheos por parte de la oposición. Los de su partido, los socialistas, se han puesto en pie aplaudiendo para compensar y cuando parecía que iba a empezar a hablar de nuevo, más abucheos y aplausos de su bancada, claro. Y tras este segundo intento de boicotear su discurso, Meritxell Batet llama al orden a los diputados. Le ruego silencio y respeto al orador, por favor. Y a todo su grupo parlamentario. Llega el turno entonces de Vox y en toda esta historieta del aeropuerto aparece un nuevo personaje, su chofer. También sabemos que es persona de confianza del señor Ábalos, tanto que lo llevó en su coche y parece ser que incluso dio instrucciones a funcionarios y personal de seguridad del aeropuerto la noche en la que Delcy Rodríguez estuvo en Madrid. Gobierno progresista, gobierno oportunista. Oportunista que además actúa como agencia de colocación no solo el señor García, también su mujer. Y no hablo de la suya, señor Ábalos, que también su mujer, su suegro. Ese señor ha estado más de 20 años prestando servicios de escolta y dirigiendo servicios de escolta en el País Vasco. Alguno lo tiene usted muy cerca. ¿Cuál será la siguiente versión? Salvó la vida de 2 policías. ¿Ve usted cómo se le están poniendo los ojitos achinados a Ábalos? Ustedes, que siempre estaba nerviosísimo y no es para menos, porque a Ábalos le han puesto un marrón de narices. Vamos a ver si podemos resolver la situación. Lo fundamental es el contexto. Yo creo que como es viernes podemos dibujar estas cosas. El contexto es el siguiente. Venezuela es un régimen que empieza un proceso de socialismo nuevo que termina como el Rosario de la Aurora. Porque, como en su día dijo Bestringe, eso podía funcionar con el barril de petróleo por encima de los $80. Por debajo era un horror.
porque el gobierno se quedaba sin dinero, como se quedó, y se convierte en una dictadura atroz. Y entonces los responsables del mundo petrolero empiezan a vaciar literalmente el país. No como enemigos del Estado, sino como parte de él. Dentro de esas gigantescas cantidades de dinero que salen de Venezuela, las hay unas que van a pagar movimientos de proyección exterior, que es el mundo de Podemos, CEPS, como se llamaba en su momento, en harina Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc. Y otros que van fundamentalmente a la pela y a la construcción de enormes fortunas. Dentro de esta construcción de enormes fortunas tenemos, por una parte, lo que sabemos de las cuentas de capos del petróleo, por ejemplo en Andorra, lo que sabemos de salida masiva de dinero y blanqueo por la embajada española en Venezuela, en tiempos de Zapatero, con Morodo, y lo que sabemos por la DEA norteamericana, que sale a través del clan de los Soles, porque se llaman los generales, que convirtieron el narco en un arma política, que también sale de Venezuela por esa vía. Y todo eso crea una red criminal propiamente dicha, muy apetitosa, porque se ventila un montón de dinero por todas partes, que desde el punto de vista del Estado político se complementa con la salida masiva de oro, divisas, valores, etcétera, de Venezuela a otros países, fundamentalmente Turquía y Rusia, porque nos cuesta ahora la sede de PDVSA. Bueno, en medio de todo eso es cuando aparece este episodio. El gobierno se entera de que viene, porque se lo cuentan, de que viene aquí Delcy Rodríguez, no saben qué hacer y mandan a Ábalos. Ábalos torea como puede, pero claro, Ábalos no es Metternich, Ábalos es Ábalos. Se encadenan una serie de mentiras que han llegado hasta aquí, y el problema es que tirando de alguna de esas mentiras puede aparecer colgado de ese hilito todo lo demás. El dinero de Morodo, los millones que han salido, lo de PDVSA. Por eso les cuesta tanto decir la verdad sobre lo que está pasando con Venezuela. Y a lo mejor algún día lo sabremos, aunque solo sea porque Koldo se enfade, el señor aquel mayor grandote que iba con Ábalos, y lo cuente, él o su mujer, que como decía Patricia Roda en el Congreso, efectivamente ha sido colocada de ayudante de secretaría en un ministerio. ¿Qué país, Miquel Arena, que decía el otro? En fin, nos quedan muy poquitos segundos, lo suficiente para recordar que sin el club de amigos nosotros perderíamos una mano, y no, y queremos tener más manos. Necesitamos que usted nos ayude. 916162464. Queremos seguir siendo su voz. Queremos que su voz no desaparezca de la vida pública, como ha desaparecido más de la mitad de la sociedad catalana, a la que se ha marginado de la vida civil. Queremos seguir siendo la voz de todos esos españoles que siguen creyendo que la libertad y la nación son algo que debe conservarse. Muchísimas gracias por estar ahí, y la semana que viene, más gato al agua. Adiós.